A esta hora de la mañana recibimos en TPA Noticias Matinal a José María Fernández, presidente de la Asociación Asturiana de Amigos del País. José María, buenos días, bienvenido. Muy buenos días, muchas gracias. Bueno, hablamos con usted del 25 de mayo, una fecha significativa en Asturias que se está celebrando últimamente con más importancia, pero lo que quisiéramos es que nos arrojara algo de luz a los que quizás no están muy iniciados con esta fecha. ¿Por qué? ¿Por qué es un día tan importante para Asturias? Es que hace 214 años se tomó una decisión aquí en Oviedo que fue de las más importantes que hubo en la historia contemporánea de Asturias y de España, que fue, ante la ausencia, había una catástrofe política porque el monarca estaba preso, no había jefe del Estado y había que tomar una decisión porque si no podía ser un caos. Entonces aquí hubo una serie de personas que tuvieron la suficiente lucidez y el valor para enfrentarse al que entonces era el dueño de Europa, Napoleón, y tomaron una serie de decisiones políticas y militares que abrieron la puerta a todo el proceso que después fue la Guerra de la Independencia y las Cortes de Cádiz y la Constitución de 1812. ¿Cree que se le da la suficiente importancia a esta fecha? Ya no digo solo en Asturias, también en España, porque usted mismo lo dijo, ¿no? Es una de las fechas más importantes de Asturias y España. Pues efectivamente ahora, desde el año pasado, el Principado ha tomado una iniciativa de celebrarlo. Antes nosotros lo veníamos celebrando ya desde hace 30 años, de los cuales 15 últimos en colaboración con los recreacionistas, la Asociación para la Recreación Histórica, estos que van con los uniformes de la Guerra de la Independencia, etcétera, y también en colaboración con el Ayuntamiento de Oviedo, celebrábamos y seguimos celebrando. Este año lo vamos a hacer el día 28, el sábado 28, en la sala capitular de la catedral, un acto conmemorativo y se ponen unas coronas de laurel, etcétera, ¿no? Y entonces ese acto sí tiene bastante repercusión en los medios. Lo que pasa que por parte de concejales del Ayuntamiento de Oviedo y algunos diputados regionales, a título particular siempre hubo alguna presencia de ellos. Lo que pasa es que desde el año pasado el Principado tomó una iniciativa en este sentido que, bueno, parece que puede perdurar. Hay voces incluso que dicen que quizás debería ser ese el día de Asturias y no el día de Covadonga. Hombre, puede ser. Yo no me quiero meter porque no quiero intervenir, sobre todo si es que hay disputa política con el asunto. Puede ser, los dos pueden ser válidos. Es decir, en España, en las 17 comunidades autónomas, hay de todo. Hay fechos históricos, hay festividades religiosas. Lo que pasa que, hombre, Covadonga tiene también una vertiente religiosa y una vertiente histórico-política, ¿no? Este sí es, a mi manera de ver, es un hecho político muy relevante, como decía, porque no se terminó aquí. Es decir, los asturianos que con la Junta General actuaron el 25 de mayo asumiendo la soberanía ante la ausencia del rey, creando un gobierno y propiciando que se reuniesen las Cortes y se crease una Junta Central. Muchos de estos tuvieron un papel importante en las Cortes y en la redacción en las Cortes de Cádiz me refiero, y en la redacción de la Constitución de 1812. Y de hecho estamos viviendo algunas cuestiones que están, digamos, hoy día, que todos tenemos asumidas, fueron creadas entonces, surgieron entonces. El tema de la soberanía nacional, que es importantísimo, ¿no? Es decir, había una soberanía de otro tipo tradicional, que era la monarquía hispánica, y a través de la proclamación del 25 de mayo en Oviedo y después de las Cortes de Cádiz se asumió la soberanía nacional, y eso es una conquista histórica importante. Es decir, hoy día ya eso no se discute por parte de nadie, es algo que está totalmente asumido y pertenece, digamos, ya nos pertenece a todos con independencia de las opiniones políticas que tengamos, ¿no? Es muy interesante lo que está diciendo. Me gustaría, no sé si puede, que le ponga nombre a estas personas que hace 214 años, ese 25 de mayo, se alzaron contra las fuerzas napoleónicas.
Mire, es una pregunta que me gusta mucho porque también, como decía usted antes, hay mucha gente que no está informada de todo esto y es importante saber que algunas personas, todas esas personas que yo decía valerosas, que tuvieron ese valor, también tuvieron inteligencia y fueron, por ejemplo, uno de los primeros, el José María García del Busto, que lo llamaban juez noble, que traducido al lenguaje de ahora era alcalde noble de Oviedo. Tiene una placa en la antesala del despacho del alcalde de Oviedo. Está Álvaro Flores de Estrada, está el marqués de Santa Cruz, pero están también otros que Agustín Argüelles, están Francisco Martínez Marina, está el conde de Toreno. Todas estas personas tuvieron un papel destacadísimo en los dos momentos, en el momento de Oviedo y después en el momento de las Cortes de Cádiz. Algunos de ellos fueron historiadores y, por ejemplo, Francisco Martínez Marina, que tiene una calle en Oviedo, fue, por decir así, el teórico de... no estuvo presente en las Cortes de Cádiz, pero los que estaban en las Cortes de Cádiz conocían su pensamiento y está plasmado en muchas cuestiones de la Constitución de Cádiz, sobre todo en estos temas de la soberanía. Pero también hay, por ejemplo, Agustín Argüelles, que... dígame. No. Era muy interesante lo que me estaba diciendo. No quería yo interrumpirle. Me daba la sensación de que estaba usted acabando y quería yo preguntarle que, escuchándole, uno le da la sensación de que con este movimiento, esta revolución del 25... Lo llamo revolución, perdóneme si no soy del todo preciso. Del 25 de mayo se ponen las bases de lo que es ya no la España de entonces, sino la de hoy. Incluso eso es lo que estoy diciendo, claro, efectivamente. Y además emplea una palabra revolución que puede entenderse de muchas clases, aunque de muchas formas. Precisamente el conde de Toreno, el edificio donde estamos, el Ridea, era la casa del conde de Toreno, en un libro que escribió sobre la guerra de la independencia, llama Alzamiento y Revolución. Y Ramón Álvarez Valdés, un historiador de la época, está hablando de revolución porque se cambia de una legitimación tradicional, de la monarquía tradicional, a una legitimación democrática. Eso es lo importante, ¿no? Y entonces lo que pasa es que hay un matiz ahí que es el siguiente, es que en alguna forma las bases teóricas de pensamiento político de los que tanto en Oviedo como en Cádiz hablaban de la soberanía nacional ya incluían implícitamente el tema este de la soberanía, lo dijeron con todas las palabras, pero ya había un continuo. Y entonces es revolución en el sentido de que cambia la legitimación, de legitimación tradicional a legitimación democrática. Sí. Y como dije antes, eso ya está asumido por todos, ya nadie lo discute eso. Sí. Le pregunto yo, a lo mejor ando yo un poco desencaminado, pero claro, cuando comienza este proceso del 25M del 25 de mayo hasta que desemboca en las Cortes de Cádiz, durante un tiempo hay una Asturias casi independiente. No, lo que hubo fue el acuerdo que se tomó el 25 de mayo, aparte de declarar la guerra a Francia, crear un ejército y tomar medidas de mandar emisarios a provincias limítrofes, incluso simbólicamente se mandó una parte del ejército a Covadonga, simbolizando la reconquista, ¿no? ¿Qué ocurre? Que como no había rey, el acuerdo explícito se dice que mientras Su Majestad el Rey Fernando VII esté preso, se asume la soberanía y se crea un gobierno, la Junta Suprema de Gobierno, porque crearon lo que era la Junta General del Principado, era una reunión tradicional, un órgano tradicional, pero ahora se crea un gobierno auténtico, es decir, con carteras ministeriales, por decirlo de alguna forma. Lo que pasa es que ese gobierno, un año después, es disuelto porque se creó la Junta Central. La Junta Central, y poco después la Junta Central se transformó se creó el virreinato, ¿no? La regencia, perdón. Se creó una regencia, a la vez que se convocaban las Cortes de Cádiz. Es decir, el aparato institucional del Estado se completó mediante todos estos procedimientos. Y claro, se crea una suerte de gobierno, pero no, es decir, y todo. Es que algunos
Algunos que desconocen los textos, los acuerdos que se adoptaron, hablan de independencia de Asturias, ¿no? Lo que hubo fue un gobierno, pero es que eso mismo que se hizo en Asturias se hizo en toda España y en América. Es decir, en los cabildos de las ciudades americanas tomaron la misma decisión, porque todos ellos tenían la misma formación política, por decirlo en términos de hoy. Y entonces dicen, porque era una cuestión ideológica, es decir, la soberanía ellos entendían que estaba en el pueblo, pero se cedía al rey. Lo que pasa que en las Cortes de Cádiz se dice las Cortes de Cádiz como depositarias de la soberanía nacional asumen esa soberanía y entonces ya reside en ellas la soberanía. Y entonces lo que hubo fue, en un primer momento, en toda España y en América, en los virreinatos, se crearon juntas. Voy a contarles una anécdota que quizá interese, que es que hubo una diputada por Asturias, Ludivina García Arias, que había estudiado historia en México y en la tesina de licenciatura presentada en la UNAM de México estudió esto mismo en la declaración de la ciudad del Cabildo de la Ciudad de México. Es decir, empleaban el mismo lenguaje porque tenían la misma formación, que estaba en los clásicos de la Escuela de Salamanca del siglo XVI y XVII. ¿Y Asturias fue de las primeras o siguió, digamos, el impulso de otras comunidades? Fue la segunda. Lo que pasa es que fue más completa la primera. El día anterior se declaró en Valencia y después hubo más ya en Galicia, en Sevilla, en toda la península y islas. Bueno, lo que pasa es que la declaración de Oviedo fue más completa porque hizo un programa de gobierno y un programa de actuación, empezando por la declaración de la guerra, a Napoleón, a Francia, y también por mandar una embajada a establecer una alianza con el Reino Unido, enemigo de... Porque claro, hay que entender que lo que pasó en Asturias era parte de un proceso mucho más general de toda España y de todo el Imperio español, pero también había otra cuestión, que eso estaba inmerso en un conflicto, digamos, continental entre Francia e Inglaterra. Y entonces Francia, en la disculpa para tener ocupada España, era que quería ir a Portugal para bloquear los puertos a los navíos ingleses. Pero eso fue una disculpa porque lo que hecho también quería hacerse con el poder en España y por un momento se hizo. Entonces es un proceso muy importante. Una de las cuestiones que permite decir que fueron lúcidos y valerosos los que adoptaron la decisión esa en Oviedo es que ellos adoptaron una decisión que se demostró que era válida en un momento tan complicado como ese era el que estaban viviendo, el inicio de un proceso gordísimo, ¿no? Tal parece que la Reconquista empezó en Asturias 2 veces. Pues sí, ¿no? Ellos tuvieron esa idea simbólica porque mandaron inmediatamente un ejército, vamos, un destacamento militar a Covadonga. Ellos eran conscientes de que estaban iniciando una reconquista. Fue eso, ¿eh? Y además lo dijeron, la idea, entonces se convivían las denominaciones de reconquista y recuperación. Se hablaba lo que hoy llamamos reconquista, entonces unas veces lo llamaban reconquista y otras recuperación, y la idea era esa, recuperar lo que se había perdido, ¿no? Era lo que había. Y el asunto, yo creo que importante es destacar esa conjunción de inteligencia y valor de esas personas. Buscaron una solución adecuada y tuvieron un valor de enfrentarse en condiciones de inferioridad a un enemigo muy superior, sin lugar a dudas. El Principado programa una celebración el 25 de mayo con conferencias y recreaciones. Las recreaciones más bien el día 28, el 25 de mayo, sí. Allí en el Ridea las conferencias, una en la que participa usted, que nadie se la pierda, el día 25 a las 5, ¿verdad? Sí.
Sí, a las 5 intervienen también el profesor Sarasola y la profesora Friera, la profesora Marta Friera. Vamos a tener 3 intervenciones reducidas y después ahí cierra el presidente del Principado, el presidente de la Junta y el alcalde de Oviedo. Eso es el día 25 y van a estar presentes los recreacionistas, que tienen mucho mérito. Quiero hacerlo aquí públicamente, decir una cosa: los recreacionistas no solamente son unos señores que, por decirlo en términos vulgares, van disfrazados con uniformes de la época y llevan armas de la época y todo esto. Son gente que están estudiando la historia y tienen un equipo de historiadores que descubrieron unos documentos que se creían perdidos desde hacía 200 años y que precisamente ellos los descubrieron, y ahora ya hay copia de ellos, están en unos archivos en Madrid, y hay copia de ellos aquí en el Principado, en los archivos de la Junta General del Principado. Esos fueron estudiados por el profesor Francisco Carantoña, un gijonés catedrático en León, el primero que los estudió, pero hace menos de 10 años, porque se acaban de descubrir. Y esos son los recreacionistas, que tienen un equipo de historiadores muy potente y que lograron eso y otras muchas cosas. Entonces, el día 28, nosotros lo hacemos en sábado, el acto ese de la sala capitular. Llevamos 30 años haciéndolo, en la sala capitular, porque es ahí donde se tomaron los acuerdos del 25 de mayo. Bueno, el 25 de mayo exactamente no, pero la sede donde actuaba normalmente era la sala capitular. Y siempre lo hacemos con la intervención de normalmente un profesor de historia, un historiador, un militar o alguien así. Este año es el catedrático Agustín Coletes, que va a hablar de la poesía. O sea, el sábado 28 de mayo va a hablar de la literatura inglesa, hablando del 25 de mayo y de Rafael de Riego, porque él es catedrático de inglés y anduvo por archivos ingleses buscando mucho. Y como siempre, lo hacemos en sábado, porque los recreacionistas, al ser gente que trabaja, muchos de ellos por semana no tienen posibilidad de acceder a los actos estos, y el sábado ya pueden venir todos. Bueno, perfecto. Así el sábado puede participar mucha más gente. José María Fernández, presidente de la Asociación Asturiana de Amigos del País, muchas gracias por arrojarnos más luz sobre esta fecha tan importante para Asturias, el 25 de mayo.